Que hay todavía gente que se cree que estamos todavía en la vieja política, del y tú más, de contra ti más, de si tú dices esto yo digo lo otro, que la gente está harta de estar harta. Y cada día estamos alimentando el hartazgo. Por eso he dicho, y repito, que yo no voy a participar de esa vieja manera de hacer política. Porque la gente ya se fue y no van a quedar espectadores si no tomamos cumplida nota de lo que estoy diciendo. Como no ha podido demostrarse la afirmación de que los viajes no eran privados, el señor Monago debe dimitir, pero que no es y no han sido días para nosotros precisamente agradables, tampoco, porque no son buenos días para la política. ¿Se creen que porque llenemos el gallinero de mierda va a ir más gente al cine? ¿De verdad lo piensan? ¿De verdad piensan que convertir esto en un lodazal le va a reportar algún voto al Partido Popular? ¿O a nosotros? Miren, lo fácil para mí hubiera sido el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, dar caña como se pide y como se dice. Eso es lo fácil. Pero yo no estoy aquí para los caminos fáciles ni para los que te aplaudan, sino para ser responsable. Y ser responsable significa valorar que con esto no gana nadie. No gana nadie. Perdemos todos. Porque pierde la ciudadanía, que pierde la confianza en unos políticos que están ahí para darse de leches en vez de para resolver sus problemas. Los senadores canarios han dicho lo que han dicho. Si dicen lo contrario y afirman ahora que efectivamente estaba todos los días convocando reuniones con ellos allí en Canarias, es justificado, pero no parece que eso haya sido lo que ha salido en los últimos días, ¿no? No le quiero ni restar importancia ni dársela excesivamente. Lo que quiero decir es que estamos abriendo un abismo entre nosotros y la ciudadanía. Y lo que estamos destruyendo es la confianza de la gente. Pero no parecen entenderlo. Porque creen que somos el centro del universo y somos una mierda. No somos el centro del universo y mucho menos en estos momentos. Cada vez que actuamos como actuamos, estamos convirtiéndonos en una mierda. Y no en un instrumento de cambio para mejorar la vida de la gente. ¿Qué es lo que es la política? Yo creo en la política, porque creo que es posible luchar contra la desigualdad. Qué lejos está eso de todo lo demás. Qué lejos está eso de esta diatriba permanente que está abriendo abismos insoportables entre la ciudadanía y la política. Pero, desde luego, si lo que queda de legislatura, en lo que esto va a consistir, es en una lucha de gladiadores que se arrojan a la cara pestilentes productos, mejor que se acabe la legislatura y que convoquen elecciones. Si lo que le vamos a someter a la ciudadanía es al espectáculo dantesco que ha dado esta mañana el señor Manzano, si ese es el futuro, que convoquen elecciones, porque la gente no lo va a entender, la gente no lo va a entender.